Buenos días, estudiantes del grado sexto. El día de hoy comenzaremos haciendo la socialización de la actividad número 4 relacionada con el plano cartesiano. Vamos a mirar entonces el ejercicio en el que se nos proponía hacer un recorrido a partir de unas indicaciones y luego indicar entonces cuáles eran los lugares en los que Juan había hecho una parada. En este caso, comenzamos entonces diciendo que Juan inició su recorrido dando 20 pasos a la derecha. Es importante observar que nuestro plano cartesiano crece de 5 en 5, por lo tanto, para dar 20 pasos a la derecha, entonces contamos 5, 10, 15, 20 en este caso. Nos ubicamos en el número 20 en nuestro eje X porque debemos movernos a la derecha y luego nos indica que Juan subió 15 pasos, por lo tanto contamos 5, 10, 15, o sea que el punto verde sería la primera parada de Juan. Nos dice que allí compró el libro de matemática. ¿Qué significa? Que este lugar es entonces la librería y está ubicado en las coordenadas 20,15. Nos dice que luego regresó hacia la izquierda 5 pasos, entonces desde la librería regresó 5 pasos a la izquierda y bajó 10. En este caso, como cada línea representa o está creciendo de 5 en 5, entonces nos devolvemos una línea y luego bajamos 2 líneas. Y en esta segunda parada, entonces dice que Juan retiró dinero del banco, por lo tanto el banco está ubicado en las coordenadas 15,5. Recordemos también que cuando escribimos las coordenadas con relación al plano cartesiano, observamos primero la coordenada del eje X y luego la coordenada del eje Y. Por esa razón es 15,5. Dice finalmente entonces que para ir a la biblioteca se desplazó 15 pasos a la derecha, entonces sería desde el punto rojo que representa el banco, 5, 10, 15, y desde allí subió 20 pasos, 5, 10, 15, 20. Nuestro punto amarillo representa entonces la biblioteca, que en este caso está ubicado con las coordenadas 30,25. Por lo tanto, las tres paradas que Juan realizó en la librería, en las coordenadas 20,15, en el banco, en las coordenadas 15,5 y en la biblioteca, en las coordenadas 30,25. Teníamos también el punto número 3, donde se nos pedía dibujar un plano cartesiano y ubicar en él los siguientes puntos. Es importante entonces recordar que el plano cartesiano está compuesto por 4 cuadrantes, por 2 ejes, el eje X y el eje Y. El eje X es positivo a la derecha, negativo a la izquierda. El eje Y es positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Ahora, si queremos ubicar un par ordenado en el plano cartesiano, la primera coordenada que nos aparece está relacionada con el eje X y la segunda con el eje Y. Por lo tanto, si yo quiero ubicar el punto 2,3, debo buscar el número 2 en el eje X, que en este caso queda a la derecha por ser un número positivo, y luego subir hasta el número 3 en el eje Y. Allí donde se cruzan estos dos valores, entonces estaría el punto A. El punto B nos indica que es el menos 5,7. Menos 5 ya es un número negativo, por lo tanto debemos buscar el menos 5 en el eje X negativo, que está ubicado a la izquierda, y desde allí subir hasta el número 7 en el eje Y. Allí donde se cortan estaría entonces el punto B. El punto C queda el menos 4 en X, 3 en Y. El punto D nos dice entonces que debemos ubicar el punto 7 en el eje X y como el eje Y nos dice que es 0, entonces significa que allí queda el punto D porque no hay desplazamiento de forma vertical. Y por último tenemos el punto E que debe estar ubicado en 2, menos 6. Buscamos el 2 en el eje X y el menos 6 en el eje Y y allí donde se cortan entonces estaría nuestro punto E. De esta manera entonces vamos a dar continuidad a un tema relacionado con geometría. Vamos hoy a hablar acerca de los triángulos. Para ello entonces es importante recordar que un triángulo es aquel polígono que está limitado por 3 segmentos de recta que se unen 2 a 2. Tengamos presente que un segmento es aquella línea recta que tiene inicio y fin, por lo tanto, esos 3 segmentos en este caso los llamamos lados. Entonces el triángulo está compuesto por 3 vértices, 3 lados y 3 ángulos. También es importante señalar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre nos va a dar como resultado 180. Vamos entonces a enfocarnos el día de hoy en trabajar acerca de cómo calcular el área de un triángulo. Recordemos que los triángulos pueden clasificarse también de acuerdo a la medida de sus lados y de sus ángulos. Podemos encontrar triángulos equiláteros, isósceles, escalenos. Y si hablamos de los ángulos, podemos encontrar triángulos acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Pero en este caso no vamos a detenernos tanto en la clasificación, sino que vamos a analizar cómo calcular el área de cualquier triángulo, teniendo presente que un triángulo es aquella figura que tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. En el triángulo entonces siempre debemos identificar para poder encontrar el área
¿Cuál es la base y la altura del triángulo? La base es ese lado sobre el cual está apoyado el triángulo y la altura pues es qué tan alto hacia arriba, en este caso es el triángulo que estamos mirando. No necesariamente la altura está señalada dentro del triángulo, ahorita lo vamos a observar con un ejemplo. El área del triángulo es entonces la mitad de un área del rectángulo. Recordemos que el área del rectángulo es base por altura. En este caso, si el área del triángulo es la mitad, entonces sería multiplicar base por altura y el resultado dividirlo entre 2. Dicho de otra manera, el valor que tenga la base lo multiplicamos por el valor que tiene h y el resultado que nos dé siempre lo vamos a dividir entre 2. Vamos ahora a mirar algunos ejemplos de cómo calcular el área de diferentes triángulos. En este caso entonces tenemos nuestra primera imagen donde se nos pregunta qué datos conocemos del triángulo. Podemos entonces señalar que conocemos la base porque ese es el lugar donde está apoyado el triángulo, que en este caso mide 13 centímetros, y la altura del triángulo que es 8 centímetros. Conocemos también la medida de los lados que se encuentran en el triángulo, pero si necesitamos calcular el área del triángulo, pues recordemos que en este caso solamente nos interesa saber cuál es el valor de la base y de la altura del triángulo, multiplicar esos dos valores y dividirlos entre 2. Entonces, en este caso, para nuestro ejemplo, tenemos que la base de este triángulo son 13 centímetros y la altura son 8 centímetros. Por lo tanto, debemos multiplicar 13 por 8 y el resultado que nos da lo dividimos luego entre 2. Si multiplicamos 13 por 8, eso nos da como resultado 104. Y luego, cuando dividimos entre 2, nos da como resultado 52. 52 centímetros cuadrados. Recordemos que el área siempre lo vamos a medir en centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etc. Tenemos entonces un segundo ejemplo. Vamos a medir la base y la altura de los triángulos y determinar su área. Entonces, en este caso, cuando yo tomo la medida con una regla, entonces puedo encontrar que la base, que en este caso corresponde al lado donde está apoyado mi triángulo, mide 6 centímetros. La altura, entonces ya no sería esta línea que está inclinada para nosotros, sino esta línea que está de forma perpendicular a la base, que nos permite identificar qué tan alto es el triángulo. Observemos que la base la representamos con la letra B y la altura con la letra H. En este caso, si yo tomo la medida de la altura, me da que es de 4 centímetros. Vamos entonces a calcular el área. Entonces nuevamente multiplicamos base por altura. En este caso debemos multiplicar 6 por 4 y el resultado que nos da lo dividimos entre 2. 6 por 4 da 24 y si dividimos ese resultado entre 2 nos da entonces 12 centímetros cuadrados. ¿De dónde sabemos entonces qué centímetros cuadrados? Pues porque al tomar la regla, la medida con la regla en este caso, pues observamos que nuestra medida está dada en centímetros, que es la unidad de medida de la regla. Por lo tanto, nuestra respuesta estará dada también en centímetros al cuadrado. Con esto entonces vamos a trabajar en nuestra guía número 5, relacionada con los triángulos. Estoy atenta a sus dudas. Muchas gracias.